La fidelidad de Dios en la salvación. Y yo quiero que me acompañen, por favor, a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y vamos a leer ahí la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios dice así, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? Una vez más, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en esta preciosa tarde por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has mantenido en esta semana y estamos aquí, Señor, agradecidos, Padre. Rogamos de tu gracia, de tu ayuda para nuestras vidas, Señor. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Queremos saber más de ti, Señor. Por eso, en esta preciosa tarde nos ponemos en tus manos para que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, que tiene vida, que tiene poder, Señor, nos enseñe, nos ministre, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Oro por mis hermanos que van a ver esta enseñanza, los que están aquí o los que vienen en camino. Señor, háblales, Padre, háblales para que puedan aprender de tu palabra. Y a mí, Señor, ayúdame. Ayúdame a compartir tu palabra así como tú me la has dado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. ¿Ok? Bueno, fíjense que la fidelidad de Dios en la salvación. Muchos sabemos, ¿verdad?, que Dios es fiel, ¿verdad? Conocemos esta característica de Dios, este atributo de Dios, de su fidelidad. Y la fidelidad de Dios es en muchos aspectos, pero hoy vamos a aprender en la salvación, porque Dios es fiel, hermanos, en la salvación. ¿Ok? Dios no puede ser fiel en algunas cosas y en otras cosas no. Así que en la salvación del hombre, Dios es fiel. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Ok? Vamos a aprender acerca de la fidelidad de Dios en la salvación. Y vamos a ver como primer punto, ¿cuándo empezó la fidelidad de Dios en nuestra salvación? ¿Cuándo empezó? Porque muchos de nosotros podemos decir, en el momento que fuimos salvos, ¿verdad? El momento que hicimos una oración y todo eso, pero la verdad es que no, hermanos. La verdad es que no. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Y vamos a ver aquí algo muy importante para que veamos esa fidelidad de Dios desde cuándo Dios, ¿verdad? Por medio de su conocimiento nos salvó. Y vamos a explicar este tema, hermanos, eh, con mucha sabiduría, ¿verdad? Y la verdad no me voy a meter en temas controversiales, porque en serio, hermanos, yo quiero resaltar la fidelidad de Dios. Esa es mi intención, la fidelidad de Dios en la salvación, ¿ok? Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, para completar un poquito más, yo le voy a pedir que me acompañe, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. ¿Ok? Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. ¿Ok? Mientras llegamos ahí, hermanos. ¿Ok? A ver. Amén. A ver, espérame un poquito nomás, déjeme porque se me trabó un poquito aquí, pero ok. Ok. Ujú. Ok, ok.
Ok, ya estamos. Ahora sí, una disculpa. Es mucha tecnología para mí, hermanos, esto. Ok. Efesios, capítulo 1, versículo, ¿qué dije? 5. Ok. Me voy, hermanos, Es que hagan de cuenta que hice el tema y primero pues hago un borrador y me metí al borrador en vez del bosquejo general, pero bueno, ok, que me disculpe Malaquías que se burló de mí. Ok, Efesios 1:4 y 1:5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, lo que quiero comentar aquí es que miren, la salvación como nosotros la conocemos no es en el momento de que nosotros recibimos la salvación. Hermanos, esta salvación fue hace muchos años. Nosotros ni siquiera, ni nuestro más lejano pariente se imaginaba y conocía esto. Dios nos salvó hace mucho tiempo, hermanos. Ahora, como les dije, yo no me voy a meter, porque eso ya lo enseñamos en Romanos, no me voy a meter en discusiones del calvinismo y eso, porque ahorita no es mi tema, pero sí quiero que veamos la fidelidad de Dios, porque ese es mi tema en la salvación. Dios ha sido fiel, hermanos, desde antes de que el hombre fuera creado, Dios trajo salvación. Y eso es lo que queremos exaltar ahorita, ¿no? Entonces, miren, en el versículo donde empezamos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, lo leímos y lo quiero leer una vez más para poder complementar aquí. La fidelidad de Dios en la salvación. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿cuál tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Si nosotros vamos rápido a Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos a ver esto. Miren. Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos a leer aquí, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Bueno, aquí miren, después de la caída del hombre empezó a correr el tiempo para que el hombre fuera liberado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Que el hombre había cedido, ¿verdad? Él accedió a ser esclavo, cedió el derecho que Dios le había dado, porque el hombre tenía una preciosa comunión, ¿verdad? Entonces, hasta que el hombre decidió romper esa relación, ¿verdad? Y para tratar de ocultar su desnudez, pues ellos se taparon con hojas de higuera, ¿verdad? Fue ahí cuando Dios tuvo que hacer el primer sacrificio, ¿verdad? Cuando entró el pecado, ¿verdad? Entonces, el hombre pierde esa relación, esa armonía, y solo un sacrificio podía acercarnos a Dios. En este caso, Dios tuvo, ¿verdad?, que matar a 2 animales inocentes para cubrir el pecado, la desnudez del hombre. Entonces, desde ahí en adelante, ¿verdad?, Dios estableció sacrificios para perdón de pecados que únicamente cubrían por un tiempo al pecador, pero no borraban su pecado. Entonces, en la sentencia que Dios dio al hombre, le dijo al enemigo, ¿verdad? Y esto nos va a llevar al segundo punto, ¿ok? En Gálatas 4:4 dice lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces, ¿cuál fue el tiempo? Desde que el hombre falló hasta que Jesús nació. Okay, eso es lo que yo quiero primero que veamos el tiempo, ¿no? Ahora, Gálatas 4:4, en la primera parte que vimos, ya afirmamos cuál era el tiempo, desde que el hombre falló hasta que pasaba lo siguiente. Gálatas 4:4, en la otra parte dice, Dios envió a su Hijo, ¿ok? Dios envió a su Hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya vimos esa parte, ahora dice Dios envió a su Hijo. Y aquí vamos a ver, todos lo conocemos, pero en todos modos, para que esta
enseñanza pueda cobrar el sentido, yo tengo que hacer como si nadie supiera, ¿no? ¿Quién es el Hijo? Bueno, miren, cuando el tiempo establecido por Dios llegara, Dios enviaría a su Hijo. Y es muy interesante lo que dice, porque dice Dios enviaría a su Hijo. Miren, en la primera parte de Mateo, acompáñenme rápido a Mateo capítulo 1, versículo 21, nada más voy a leer una estrofa para que entendamos algo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Sí, es muy interesante esto. ¿Ok? Es muy interesante que diga así, Dios enviaría a su Hijo. En la primera parte de Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo. Escuchen, una vez más dice el Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí vemos cómo Dios acomodó todas las cosas, ¿verdad? Dios no quería que Jesús fuera nombrado como hijo de María. Póngame atención a eso porque es muy importante. Parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Dios no estableció que la Biblia dijera que Jesús fue hijo de María y de José. No, sino como hijo de Dios. ¿Ok? De hecho, así es conocido Jesús, como hijo de Dios. Y es muy importante notar, ¿verdad?, que Jesús que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando esta frase se usa, el Hijo de Dios se refiere a Dios mismo, encarnado. Acompáñenme rápido ahí a Colosenses capítulo 2, versículo 9, para poder entender, para que esta parte de que cuando se refiere al Hijo de Dios es el Dios mismo, vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. ¿Ok? La frase Hijo de Dios se refiere a Dios mismo. Colosenses capítulo 2, versículo 9, está hablando el apóstol Pablo de Jesús y dice lo siguiente, porque en él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y de ahí nos vamos a ir hasta el versículo, un capítulo atrás, capítulo 1 de Colosenses y versículo 15, ¿ok? Colosenses 1:15, ahí atrásito. Y ahora fíjense lo que dice de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigamos leyendo ahí. Dice, porque en Él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y 17, y Él es ¿qué? Antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿verdad? La frase Hijo de Dios es para referirse a Dios mismo encarnado, ¿ok? Jesús, corporalmente, la plenitud de toda la deidad es Dios hecho carne, ¿ok? Les digo, muchos podemos saber, pero es importante, hermano, que usted no nomás lo tenga así, sino que sepa las citas, para que de esa manera cuando usted comparta la palabra de Dios, nosotros cometemos el error de decirla porque ya no lo sabemos, pero lo que tiene peso es cuando la persona lee la Escritura, y por eso es importante poner aquí, ¿ok? Ahora, en Gálatas 4:4, una vez más, nos vamos a ir a la siguiente frase, ¿verdad? Ya vimos en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vamos a ver la tercera parte que es nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí es muy importante. ¿Ok? Dice, mira, aquí esta frase nacido de mujer, ¿verdad? Una vez más, hermano, nunca le dice el hijo de María, ¿verdad? Nunca dice eso. No, hermano, porque Jesús es hijo de Dios, no es un hijo humano, ¿verdad? Se puede decir, escuchen, lo digo con todo respeto, pero se puede decir, ¿verdad?, que María alquiló su vientre, ¿verdad?, por así decirlo, pero fue una mujer agradable ante los ojos de Dios, pero no tiene nada que ver con la naturaleza de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es solo hijo de Dios, el gen de Dios, ¿ok? Viene el gen de Dios. Sin embargo, Jesús tenía que nacer bajo la ley, bajo lo establecido por la ley. En este caso, ¿cuál? La ley natural, ¿verdad? Y también la ley espiritual. Miren, hermanos, todo hijo que nace con pecado, todos. Pero ¿saben quién? Excepto Jesús. Por eso tenía el gen de Dios, no el gen de María. ¿Ok? Eso es muy importante entender, hermano. Porque acuérdense que el gen de Dios
como fue algo espiritual, no tuvo nada que ver María ahí. Y eso es algo que a veces perdemos de vista, y es, no, es que también es hijo. No, hermano, o sea, es el único gen. Por eso la palabra dice que unigénito, ¿ok? Entonces, no estamos despreciando, no. Ahí la Biblia dice que María fue agradable ante los ojos de Dios. Entonces, pero no tiene nada que ver con ser mamá de Jesús, ¿ok? En que los genes estuvieran transmitidos en Jesús, ¿ok? Entonces, Jesús, ¿verdad? Fue el único que nació completamente libre de pecado, y Adán que fue formado, pero Adán no nació, sino fue formado. Ahora, miren, Jesús tenía que nacer bajo la ley, porque en Gálatas 4:5, acompáñenme a Gálatas 4:5, ¿por qué tenía que nacer Jesús bajo la ley? Bajo la ley humana y bajo la ley terrenal, por lo siguiente. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quién estaba bajo la ley? Nosotros, toda la humanidad, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿ok? Bajo esta ley, para que pudiera perdonar a los que estaban, a los que estábamos bajo esta ley, la ley del pecado, que el hombre había adquirido desde Adán, ¿ok? Ahora, perdón, entonces, ¿dónde está la fidelidad de Dios en la salvación? Bueno, está en que antes que el ser humano fuera creado, Dios, que conoce todo, ¿verdad? Por su omnisciencia, fue fiel en salvar a todos aquellos que recibirían a Jesús. Él es el único que sabía. Ahora, como les dije, aquí yo no voy a entrar en controversias. Unos pueden decir, es que Él lo seleccionó, yo no comparto eso, pero al final lo más importante es la fidelidad de Dios en la salvación, ¿me entienden? Que Dios es fiel, eso es lo importante. No tenemos que poner los ojos en una ola cuando tenemos todo un mar. Y lo que tenemos que exaltar aquí es la fidelidad de Dios en la salvación. ¿Amén? ¿Sí entendemos ese punto? Ok. Entonces Dios, con su conocimiento anticipado, como dice la palabra de Dios, fue fiel en salvar. Él sabía quiénes iban a llegar a Jesús. Él sabía como Señor y Salvador. En Juan capítulo 1, versículo 12... En Juan capítulo 1, versículo 12, el conocimiento de Dios, Él sabía quiénes iban ¿verdad?, a recibir a Jesús. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y fue fiel, hermanos, porque su promesa se cumplió. Hermanos, se cumplió. Aunque Él, es decir, Dios conoce de antemano quiénes serán salvos por su conocimiento anticipado, como lo leímos en Romanos 8:29 y 8:30, porque a los que antes conoció, escuchen, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una vez más, no es mi tema hablar acerca del calvinismo, eso ya lo hablamos en la serie de Romanos, pero quiero que veamos la fidelidad de Dios en la salvación. Hermano, Él sabe los que son y serán salvos, porque antes de todo, Él conocía todo lo que iba a pasar. Es decir, Dios sabe todo, hermanos. Y saben, todo esto aplica a los que están en Cristo. Esto es lo que sí tenemos que entender, hermanos. Miren, cuando el apóstol Pablo, y es donde a veces nos hemos equivocado todos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo habla en Efesios, habla en Romanos, está hablando a una audiencia ya cristiana. Póngame atención, no está hablando a inconversos. ¿Ok? Es por eso que la predestinación es para los que están en Cristo. Y es donde a veces nos equivocamos y decimos, no, es que es para los que no, es para los que están en Cristo. ¿Ok? Y los que están en Cristo son predestinados porque tienen un destino diferente. Es lo que nada más tenemos que poder entender ahí, ¿verdad? Pero bueno, entonces los que están en Cristo, los que estamos en Cristo, tenemos un destino diferente. Esa es la predestinación bíblica, ¿no? Entonces, hay un camino trazado, hermanos, y escuchen esto, y es lo más importante, que Dios es fiel, hermanos. Dios trazó un futuro glorioso, todo por la fidelidad de Dios, al salvarnos, hermanos, al mantener su promesa por muchos años y mandar a Jesús, nuestro Señor Salvador y Salvador, a pagar el precio de nuestra maldad en esa cruz.
Pero veamos más acerca de la fidelidad de Dios en la salvación. Una vez más, Efesios 1:4 y 1:5, porque quiero recalcar algo aquí. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, miren, es muy importante ver una vez más que siempre que se habla de predestinación, habla de los que ya están en Cristo. Quiero recalcarlo, no los que no están. Y es ahí donde hay errores, una vez más, ¿ok? La Biblia no tiene errores, nosotros somos los que no entendemos bien y tergiversamos las cosas, ¿no? Entonces, miren, los que ya nacieron de nuevo, los que Jesús ha lavado con su sangre, tienen un destino diferente, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que resaltar una vez más aquí es el destino fiel que Dios trazó desde hace mucho tiempo. Muchos de nosotros, hermanos, huíamos de esa salvación gloriosa, huíamos de Dios, no queríamos saber nada de Dios, pero su fidelidad hizo que un día, hermanos, estuviéramos cara a cara con ese Dios. Y por medio de la palabra de Dios nos hizo ver la maldad que había en nuestro corazón y vino el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? De la salvación, ¿ok? Entonces, en Efesios 1:13, ¿verdad? En Efesios 1:13 dice algo muy importante. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído, póngame atención, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y aquí póngame atención, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Entonces, por oír y por creer, por medio de creer que en el sacrificio de Jesús viene la salvación. Entonces, el hombre, escúchenme por favor, no tiene ningún mérito. Y eso es lo que también a veces no se entiende, porque dice, no, es que a final de cuentas el hombre toma la decisión y el hombre es, no, nosotros no tenemos, el hombre no tiene ningún mérito. Que tú quieras recibir o no quieras recibir no es mérito, porque todo lo hizo Jesús, todo lo hizo Dios, pero es dependiendo de la perspectiva donde tú la miras, ¿ok? Donde la pueden mirar diferentes personas. Entonces, pero el hombre no tiene ningún mérito, porque todo lo que hizo, todo el que hizo posible la salvación fue Dios, hermanos. ¿Okay? Y miren, hermanos, y este punto pues sí lo tengo que decir porque es donde es un error, ¿verdad? Decir lo siguiente, es un error decir que Dios predestinó a unos al infierno. Y yo voy a explicar aquí con la Biblia esto, porque esto sí es algo muy grave, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a comprobar con la Biblia que el hombre se pierde por su decisión y se salva por el gran amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 17 y versículo 18. Vamos a leer lo que dice ahí. El Juan capítulo 3, 16, yo sé que todos se lo saben. El que no se lo sabe, pues a ver qué vamos a hacer. ¿Qué les hacemos, hermanos? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Póngame atención. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si los que ya fueron predestinados para el infierno, si es verdad que esa teoría, no habría caso de que Jesús viniera, hermano. No hubiera caso que Dios enviara a su Hijo para condenar al mundo que ya está condenado. ¿Ok? Y ahora el 18, fíjense, dice, el que en él cree, y es donde tenemos que ver esto, no es condenado, pero el que no cree, tiempo pasado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, está muy claro, el creer salva al hombre por el amor de Dios, y la condenación es porque el hombre no cree. Ven, amados, la salvación es por el amor de Dios, ¿verdad? Y la perdición es por voluntad del hombre. El hombre decide no querer, hermanos, ¿me entienden? El hombre rechaza. No hay mérito ahí, pero es muy importante, hermanos, no torcer la Biblia. La condenación no puede ser por voluntad de Dios, ¿verdad? No puede ser por voluntad de Dios. No es culpa de Dios. En el tribunal, en el gran juicio del trono blanco, ningún pecador va a poder decirle a Jesús, ¿sabes qué? Yo no tuve la oportunidad de salvarme.
Jamás me diste la oportunidad, me pusiste un sello desde antes que naciera. No, hermanos. No, eso ya lo explicamos nosotros cuando hablamos acerca de la teoría de San Agustín de Hipona, ¿verdad? Y hablamos, explicamos todo eso, de dónde sacó esas historias que después más adelante Juan Calvino agarró. Pero lo más importante aquí es ver esto, hermano. El hombre se pierde porque él quiere perderse. El hombre dice, ¿sabes qué? Yo no acepto a Jesús. Y como le dije, el hombre no tiene mérito alguno. Pero el día es, hermanos, que el hombre sea arrojado al lago de fuego y azufre, es porque no quiso recibir la salvación de Dios. Así que hay que entender esto. Entonces, hermano, lo más importante aquí es esto. Demos gloria a Dios porque Él es fiel en salvar el alma, hermanos. Que llegue a Él con fe y arrepentimiento. Demos gloria porque así lo quiere Él. ¿Por qué quiere Dios que le demos gloria? En vez de tantas discusiones, separaciones a través de toda la historia. Porque escuche lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, para alabanza de su gloria. Dios quiere que le adoremos por su fidelidad en salvarnos. Y por todos los que Él sabe que serán salvos, por su conocimiento anticipado. Él sabe quiénes van a ser, hermano. Y muchas veces van a ser los que menos nosotros pensemos. Y los que unos creen o creemos que son o somos, a lo mejor no. Eso solamente las obras y el día final lo vamos a saber. Fíjense, demos gracias a Dios por su fidelidad. En Efesios capítulo 1, versículo 12, yo lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo. Escuche cómo dice Efesios 1:12. Dice, Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por su gran poder. Entonces, una vez más, yo quiero que entendamos que el apóstol Pablo era un judío, todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, la predestinación de los judíos sí es verdad. ¿Cuántos creen eso y saben que se van a salvar? No todos, ¿verdad? Dice Romanos, pero se van a salvar muchos judíos que ahorita no creen en Jesús. Entonces, el apóstol Pablo, entiendan esto, él era judío. Entonces, él hablaba, cuando él hablaba, hablaba por su raza, los judíos. Eso tenemos que entenderlo. Ahora, pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13, en Efesios 1:13, dice, ustedes, es decir, los gentiles, oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Una vez más, hermanos, la salvación es por creer en Jesús. Amén. Ahora, 1:14 ahí de Efesios dice, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios ¿qué? Cumplirá su promesa, la fidelidad de Dios en la salvación, cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Ahí está el apóstol Pablo. Por eso alabamos la grandeza de Dios, hermanos. Gloria a Dios por su fidelidad en la salvación, porque Dios quiere que le alabemos. Porque para alabanza de su gloria hizo un camino a Dios para que los que creen en Jesús estén siempre con Él. Demos gracias por esa salvación tan grande, hermanos. Y saben esto, hermanos, lo que el enemigo quiere es lo siguiente, y quiero que me pongan mucha atención aquí, que no le demos gloria a Dios. Es por eso que mete división, para que algunas creen que son elegidos, otros que no. Hermanos, lo que Dios quiere es que le demos gloria. ¿Entienden? Y eso hay que darle gloria por su fidelidad para salvarnos. Quitemos la mirada una vez más, hermano, de una pequeña ola cuando tenemos todo el mar para poder ver. Es decir, quitemos la división de una doctrina y exaltemos a Jesús, porque para eso es, hermano. Yo soy salvo por creer en el Hijo de Dios, porque Él hizo todo para que yo fuera salvo, ¿ok? Yo doy gloria a Dios por eso. Pero quizás alguien dice, no, pues que, bueno, pero ¿das gloria a Dios o no? No, pues también, bueno, pues vamos a darle gloria a Dios.
Porque para eso es, dice que Él, por el beneplácito de su voluntad, porque a Él le plació. Demos gloria a Dios por eso, hermano, porque en serio, no hacíamos nada para que pudiera Dios buscarnos, pero por su fidelidad nos buscó, nos encontró, nos hizo nacer de nuevo, hermanos. Entonces, nosotros concentrémonos en alabar a Jesús, porque para alabanza de su gloria nos salvó, no para estar en discusiones, mis hermanos, ni en divisiones. Y con esto quedémonos, hermanos. Grande es Dios, grande es la fidelidad de Dios en la salvación. ¿Por qué no le damos gracias al Señor ahí como tú te encuentras? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Por tu fidelidad, hoy estamos aquí, Señor. Gracias porque tú hiciste posible que nosotros fuéramos salvos, Señor. No tenemos mérito alguno, Señor. No tenemos mérito alguno. Tú lo hiciste todo, Señor. Te damos gracias que tu promesa ha permanecido y permanecerá hasta la última alma que se salve. Gracias porque esa fidelidad es para siempre. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por borrar nuestra maldad. Gracias por presentarnos, Señor, delante de nuestro Padre limpios. Y gracias porque un día vamos a poder estar en la presencia misma tuya para toda la eternidad. Gracias. Damos gloria a tu nombre, a tu precioso nombre, por ser lo que eres, un Dios fiel para salvarnos. Gracias en el nombre de Jesús y decimos amén.